Queremos evaluar la integral triple sobre la región E, donde la región E es una región sólida encerrada por el paraboloide z es igual a 3, más x al cuadrado, más y al cuadrado, el cilindro x al cuadrado, más y al cuadrado es igual a 2, y el plano psi. Comencemos mirando la región E en el espacio. Entonces la región E es una región sólida aquí, delimitado por el paraboloide graficado aquí en azul, el cilindro graficado aquí en púrpura, y el plano psi graficado aquí en amarillo. Debido a que esa región está limitada por el cilindro, será más fácil usar coordenadas cilíndricas, en lugar de coordenadas rectangulares para evaluar la integral triple. Si miramos hacia abajo en el plano psi, podemos ver la traza psi. Observe cómo la traza psi es este círculo, x al cuadrado, más y al cuadrado, es igual a 2. Volviendo a nuestro trabajo. Intente la integral triple dada en coordenadas rectangulares. En coordenadas cilíndricas, tenemos la escritura de la función integradora f en función de r θ y z. Y el diferencial v es igual a r, de z, de r, de θ. Entonces, usando coordenadas cilíndricas como las coordenadas polares, vamos a tener un factor adicional de r en la función integrando. Entonces, comenzando con la triple integral dada, para escribir esto en coordenadas cilíndricas, e a la z ya es una función de z, por lo que no hay conversión para realizar con esta función, pero vamos a tener un hecho adicional de r en la función integrando, por lo que la función integrando se elevará r veces a la potencia de z. Y luego usaremos el orden de integración dado por dz de r de θ. Y ahora necesitamos encontrar los límites de integración para z, r y θ. Bueno, la región sólida de integración está limitada por el plano psi que tiene una ecuación z igual a 0, y arriba por el paraboloide dado por z es igual a 3 más x al cuadrado más y al cuadrado. Pero necesitamos expresar z en términos de r y θ, por lo que realizaremos una sustitución de x al cuadrado más y al cuadrado. X al cuadrado más y al cuadrado es igual a r al cuadrado, por lo que la región de integración está limitada por encima por z es igual a 3 más r al cuadrado, lo que significa que los límites de integración para z serán de 0 a 3 más r al cuadrado. Y ahora, para ayudarnos a encontrar los límites de integración para r y θ, veremos el rastro psi. La traza psi será el círculo aquí dado por la ecuación x al cuadrado más y al cuadrado igual a 2. Que en forma polar o cilíndrica, la ecuación r al cuadrado es igual a 2, o r es igual a más o menos la raíz cuadrada de 2. Entonces el rastro psi es el círculo aquí. Entonces, usando el círculo, los límites de integración para r, van a ser de r es igual a 0 a r es igual a la raíz cuadrada de 2. Los límites de integración para que θ rastree el círculo serán desde θ igual a 0 en todo el círculo, hasta θ es igual a 2 pi radianes. Entonces tenemos de 0 a 2 pi radianes. Y ahora primero nos integramos con respecto a z, tratando a r como una constante, y por lo tanto, la antiderivada va a ser r veces e a la z. Y ahora necesito encontrar una gran f de b menos una gran f de a mediante la sustitución de z. Entonces vamos a tener r veces la cantidad de elevada a la potencia de 3 más r al cuadrado. Menos e al 0. E to the 0. Bueno, e al 0 es igual a 1, por lo que distribuir la nueva función integrando será r veces e elevado a la potencia de 3 más r al cuadrado y luego menos r por 1, entonces menos r. Y ahora nos integramos con respecto a r. Observe cómo integrar este primer término con respecto a r. Tenemos que realizar la sustitución de u, donde u es igual al exponente de 3 más r al cuadrado, y por lo tanto el diferencial u es igual a 2r diferencial r. Así que si dividimos ambos lados entre 2, observe como 2 diferencial u era igual a r de r. Lo que significa que podemos pensar en r veces elevado a la potencia de 3 más r diferencial al cuadrado r como 2 e al u diferencial u. 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 2 e al u diferencial u.
e to the u differential u. Entonces, cuando encontremos la antiderivada de este primer término, solo tendremos 1 2 veces c elevado a la potencia de 3 más r al cuadrado. Y luego tenemos menos la r antiderivada con respecto a r será r al cuadrado dividido por 2 o 1 2 r al cuadrado. Y ahora necesitamos encontrar una gran f de b menos una gran f de a mediante la sustitución de r. Entonces, cuando r es igual a la raíz cuadrada de 2, vamos a tener 1 2 veces e elevado a una potencia de 3 más, la raíz cuadrada de 2 es solo 2 menos 1 2 veces la raíz cuadrada de 2 cuadrados es solo 2. Menos cuando r es 0, vamos a tener 1 2 veces e elevado a una potencia de 3. Y luego solo menos 0. Y ahora simplificando. Escribamos esto como 1 12 al quinto. Tenemos un menos 1 aquí, pero también tenemos menos 1 12 al tercero. Escribamos menos 1 12 al tercero primero, y luego menos 1. Observe cómo cada uno de estos términos son solo constantes. Entonces, cuando nos integramos con respecto a θ, solo vamos a tener esta constante 1 12 al quinto menos 1 12 al tercero, menos una vez la antiderivada de θ. Y finalmente realiza la sustitución aquí. Solo tenemos la constante 1 12 para el quinto menos 1 12 para el tercero, menos una vez. Solo tenemos 2π menos 0. Entonces, el valor exacto de la integral triple va a ser 1 12 al quinto menos 1 12 al tercero, menos 1 por 2π. O como una aproximación decimal, esto llega a aproximadamente 396.8699. Espero que hayas encontrado esto útil.